¿Quieres saber qué te trae la vida los últimos 5 meses del año? Vamos a hacer un análisis completo para los 12 signos del zodiaco, para signos del sol, luna y ascendente. ¿Qué signos tienen una energía más fluida? ¿Qué signos tienen mayores desafíos este fin de año? ¿Qué oportunidades te trae la vida según tus energías zodiacales? Voy a dar fechas exactas, grados exactos. Te daré todos los consejos que necesitas para cada signo. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde vamos a hablar de los 12 signos del zodiaco, cómo se les viene los últimos 5 meses del 2025. Es decir, análisis zodiacal, consejos y guías claves. ¿Qué es importante que sepas? Esto es muy importante que sepas, sobre todo si estás nueva en la astrología. Todo el mundo conoce cuál es su signo del sol. Yo soy Tauro, yo soy Virgo, yo soy Acuario, lo que sea. Pero en realidad son 3 los signos más importantes que tú tienes, que son el signo de la luna y el signo del ascendente. Si no lo conoces, mira mi video en YouTube porque ahí te explico todo, cómo se calcula la luna, el ascendente y las explicaciones de todo eso. Por lo tanto, en el video que yo voy a ir hablando a continuación, voy a hablar qué le pasa a todos los Aries, qué se les viene para Tauro, qué se les viene para todos los signos. Tú pon especial atención en los signos de sol, luna y ascendente. Pueden ser los 3 diferentes. Y puede ocurrirte que uno de los signos tuyos tenga, no sé, por ejemplo, la energía de Capricornio, ya le adelanto que se viene más buena onda. Entonces, tengo algo en Capricornio, qué bueno, mi lado Capri va a estar tranquilo. Pero ¿saben qué? Tengo un montón de energía en Virgo. Eso está más complejo. Entonces es como que tengo que ir entendiendo que van a haber distintas energías interactuando conmigo este año. Algunas pueden estar más armónicas, algunas pueden estar más complejas. Puede ser que estén todas más complejas también. ¿Qué es importante? Que yo te voy a dar muchas guías y consejos. Para cada signo les voy a explicar cuáles son los desafíos, cuáles son los aprendizajes que hay que incorporar en este periodo. Y también les voy a dar los consejos para hacerlo. Y también cuáles son los regalos y cómo fluir y aprovechar lo que les está ocurriendo. O sea, se viene una guía astrológica completa. Entonces, básicamente, esto es qué se viene en los próximos meses dependiendo de tu signo de sol, luna y ascendente. Ahora también quiero ser más específico. Si tú ya sabes más de astrología y sabes que no solamente está el sol, luna y el ascendente, sino que hay distintos planetas, pon atención también. Porque yo preparé esto con mucho cariño para ustedes, de verdad con mucho cariño. Y voy a dar grados en signos que van a estar tensionados. Por ejemplo, voy a decir, las personas que tienen planetas en Leo, en los primeros 3 signos, atención. Perdón, los primeros 3 grados, atención, porque le está ocurriendo algo. Entonces, si tú sabes más de astrología, mira si hay algún planeta en esos grados. Porque ahí va a estar pasando algo, ¿me entiendes? Esto es realmente una guía astrológica completa donde voy a dar fechas y grados claves de los próximos 5 meses. ¿Y qué tienen que tener claro? Que los próximos 5 meses del año son un periodo bien especial. De hecho, voy a sacar en unas semanas más el video de tránsito de los próximos 5 meses del año. Porque tengo que explicarlo a nivel global. Ahora me voy a enfocar 100% en los signos, ¿me entienden? Pero ¿qué característica tiene el final de este año? Que vamos a retroceder energéticamente, vamos a volver a la energía del año 2024, 2023, 2022. Es decir, va a ser un cierre, el último cierre de aprendizaje que nos ha tocado vivir en los últimos 3 años, y para algunos signos va a ser la fase final de un periodo de aprendizaje, donde la vida les va a decir: ¿aprendiste o no aprendiste? ¿Cuáles son los dos signos que tienen que aprender realmente, que están cerrando el periodo de aprendizaje más fuerte? Son Tauro y son Piscis. Pero como los signos son polaridad, son Tauro, Escorpio, son Piscis y Virgo. Están cerrando un periodo de aprendizaje. Entonces estos signos van a tener como realmente un déjà vu. Todos vamos a tener un déjà vu, pero algunas personas en estos signos específicamente van a tener un déjà vu muy fuerte, donde van a sentir que están volviendo a vivir experiencias que les ha tocado vivir en los últimos años, como que se estuviera repitiendo esto. Y la prueba es realmente si aprendiste, si incorporaste el sentido más elevado de lo que querías vivir. Y eso es lo que les voy a explicar para cada uno de los signos.
¿Me entienden? Pero lo más importante es que esta energía de tanto Aries activado, tanto Géminis activado, va a ir disminuyendo y se va a volver a activar la energía de Tauro y la energía de Piscis. ¿Qué es muy importante para mí? Que me escribas comentarios. Escríbeme comentarios en Instagram, escríbeme comentarios en YouTube, yo los leo, quiero saber si te hace sentido, son puras tonteras las que estoy hablando yo. Recuerda que tienes que combinar más de un signo, ojo, eso es muy importante. Porque si solamente te agarras a un signo, por ejemplo, tengo algo en Cáncer y digo, ay, todo qué lindo el final de 2025, pero tengo en otros signos que están más complejos, no me va a hacer sentido la guía. La guía hace sentido si agarro más signos. ¿Ya? Entonces, escríbeme tus comentarios, escríbeme qué te pasó, qué sentiste, qué crees que se te viene, etc. Antes de comenzar, les quiero dar 2 noticias. El 30 de agosto inicia el tercer ciclo de la vida. Un programa que hemos diseñado para las personas que tienen más de 49 años, que tienen 50, 60, 70. Es un programa para que te puedas conectar con el propósito que este ciclo de tu vida tiene, que es el tercer ciclo de Saturno, que realmente puede ser el periodo más lindo de tu vida, donde puedes vivir más de tu esencia, de tu libertad, sacándote muchos miedos, muchas inseguridades, muchas estructuras, muchos condicionamientos de tu familia y la sociedad. Este es un periodo que el mundo en el que vivimos no entiende, no valora. Nadie quiere, nos dicen todo el rato que está mal cumplir años, cuando en realidad te vamos a enseñar a conectar contigo, dejar ir el pasado y realmente permitirte ser. Y les digo que ya, de hecho estoy muy contento, porque yo sabía que este curso le iba a ir bien, pero ya se han ido casi el 75% de los cupos. Así que no lo pienses tanto, porque si no te vas a quedar fuera, ¿ya? Y esto va a ser en vivo y en directo. Y también lo último que les quiero decir es del 30 de agosto a mediados de octubre. Somos un montón de profesores, un montón de profesoras y profesores, hay un equipo completo. ¿Ya? Un montón de dinámica, ejercicio, rituales, psicología, meditaciones, astrología, de todo, ¿ya? Y les recuerdo que también a finales de septiembre comienza la formación avanzada de astrología. De hecho, vamos a dejar acá un link de acceso para un webinar, va a quedar en la descripción un link para que se inscriban a una masterclass avanzada donde me van a ver a mí interpretando los tránsitos completos de una persona. Es un estudio de cartas basándome en los tránsitos completos, para ver si quieren aprenderlo y les das ganas. La formación avanzada incluye tránsitos, progresiones, revolución solar, ciclo, septenio, etapas de la vida, sinastría y carta compuesta. Completísimo, completamente en vivo y en directo. Vamos a comenzar hablando de qué se viene para las personas con energía de Aries. Los últimos meses del año. Aries en Sol, Luna o Ascendente. Hay una buena noticia para las personas arianas. En este minuto está Saturno y Neptuno en Aries presionándolos mucho, diciéndole atrévete a vivir lo que quieres vivir, atrévete a salir al mundo. Es como que lo están empujando a los arianos. Es curioso porque a los arianos no les gusta que los empujen, les gusta a ellos empujar, pero la vida lo está empujando, lo está presionando a mucha coherencia, a mucha valentía y resolver muchos miedos e inseguridades que vienen de la infancia. Pero en la medida que Saturno sale de Aries el 1 de septiembre y Neptuno sale de Aries el 22 de octubre, van a ir sintiendo que esta presión que les pone la vida baja. Mi consejo para ti, Ariano, es que imagínate que esto fue una batalla. Tú estás diseñada para la acción, para la lucha. Esto es una tregua. Esto es una tregua después de una batalla. Estos meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vuelve a ti. Vuelve a ti y evalúa qué aprendiste de este periodo de acción. ¿Cuáles son los miedos que se te activaron profundamente con respecto a ser coherente y ser valiente y ir por lo que quieres? ¿Cuáles fueron las frustraciones? ¿Cuáles fueron las rabias? Porque esta tregua energética que te están dando va a durar algunos meses, pero después, el próximo año, el 2026, se va a volver a activar Aries y Neptuno y te van a decir ya, ahora vuélvete a lanzar y moverte. Pero la buena noticia es que va a ir bajando la presión. ¿Qué se me activó desde la rabia? ¿Qué se me activó desde la inseguridad? ¿Qué es lo que me está frustrando? ¿Cómo estoy expresando mis límites? ¿Qué me está deteniendo realmente? Todos esos son temas muy importantes que veas, Ariano. Y como va a haber bastante energía de Piscis, porque vuelve el planeta de Piscis, yo te recomendaría
como en los mitos, hay muchos mitos donde la guerrera o el guerrero va a la cueva, se mete al agua, se conecta con el silencio. O sea, haz una búsqueda espiritual. Porque tienes que encontrar a tu ariano, a tu guerrera, a tu guerrero espiritual. La vida te está pidiendo que madures. Entonces eso va a ser muy, muy, muy importante, ariano. También tienes que tener claro que hasta el 8 de noviembre, Urano va a estar en Géminis ayudándote. Y esa ayuda te va a dar una capacidad de ser mucho más creativo a nivel mental, de mirar las cosas desde un punto de vista completamente diferente. Te va a ayudar a ser más social incluso. Si eres más huraña, te gusta estar más sola, más solo, Urano te va a estar ayudando. Entonces conversa con otras personas, relaciónate, aprovecha esta energía que te ayuda hasta el 8 de noviembre. Ahora, ¿qué es importante? Y aquí quiero ser súper claro. Las personas que tengan planetas en Aries entre el grado 22 y el 27, o que tengan el Sol en Aries y hayan nacido entre el 11 y el 16, tengan claro que tienen a Quirón en Aries pasando en esa zona. Hay algo con el dolor. Vuelvo a repetir, las personas que tengan planeta entre el grado 22 y 27 o que hayan nacido entre el 11 y el 16. Hay algo con respecto al dolor muy profundo que tienen que afrontar, tienen que mirar. Si te pasa algo que te está doliendo realmente, no lo evites, no huyes, no te enojes, no te frustres. Busca ayuda terapéutica para mirar qué hay bajo ese dolor, porque es algo muy importante que te puede sanar profundamente. Vamos ahora a consejos para las personas que tienen planeta signo ascendente en Tauro. Los taurinos, las taurinas. Dos cosas. Se te va a volver a mover el mundo, Tauro. Se te va a volver a mover el mundo. Tauro es de los signos que están siendo energéticamente más tensionados porque la vida es la que le está pidiendo que cambien más. Es decir, si tú tienes energía de Tauro, la vida te está pidiendo que cambies. Que cambies. Y a Tauro no le gusta el cambio. De hecho, ¿cuál es el lema Tauro? Di no al cambio. No me gusta el cambio en la realidad externa, no me gusta hacer cambio en mi vida y tampoco me gusta cambiar a mí. Soy lo más fijo de los fijos. Hay una energía más bien testaruda con lo Tauro. Y la presión y el desafío, porque te están pidiendo que cambies. Yo conozco mucha gente que tiene energía en Tauro, y Sol en Tauro sobre todo, lo último que conozco y he hablado los últimos meses, que han cambiado mucho su vida. Entonces, primero que nada, si tú todavía tienes energía de Tauro y sientes que no has cambiado, que sigues en lo mismo, prepárate. Porque los últimos meses del año es por la razón o la fuerza. El cambio va a llegar de una manera u otra. Entonces, y recuerda, taurina, taurino, que Urano lleva 7 años en Tauro. Ahora pasó a Géminis unos meses, pero va a volver. Es decir, la vida te ha pedido realmente que agarras una flexibilidad y una libertad enorme, un desapego. La vida lleva años pidiéndotelo. Tú entre más has tratado de amarrar, más cosas inesperadas, más situaciones que te cambian los planes, más situaciones que te tensionan han ocurrido. Porque es justamente... ¿Qué está pasando con Tauro? Que Urano va a volver a Tauro en noviembre, diciembre, enero, ya, del próximo año. También está Plutón en Acuario, tensionando a los taurinos. De hecho, ¿cuáles son los taurinos más tensionados por Plutón en Acuario? Los que hayan nacido entre el 21 y el 23 de abril. O los que tengan planetas entre grados 0 y 3 de Tauro. Esos son los más tensionados. Y aparte está Lilith en Escorpio. O sea, fíjense que Tauro tiene, por el único lado que no le llega algo complejo, por Leo. Entonces, la presión y cómo se van a ir cayendo estructuras. Entonces tu aprendizaje más grande, yo creo, taurina, taurino, es conectar, es darte cuenta que tú eres la estabilidad misma, que en ti hay algo muy valioso, que no te tienes que aferrar a lo externo, a las posesiones, a las personas, al dinero, a las propiedades, a lo que sea. Es descubrir que en ti tu cualidad más grande es la estabilidad y la firmeza. Tú eres una tora, tú eres un toro, tú eres una buey, ¿me entiendes? Tú eres esa energía firme, maravillosa. Es cómo puedes ir sanando ese miedo al cambio y a perderlo todo cuando tú lo tienes todo. Y conectar también con tu potencial de abundancia. Yo te diría que también estos meses son para que aprendas a descubrir cuánto potencial tienes para generar dinero. Ojo, que taurinos también van a sentir mayor fuerte este cambio, esta obligación del cambio que Urano les va a activar. Los que tengan planeta entre el grado 27 y el 29 de Tauro y los que hayan nacido entre el 18 y el 20 de mayo. ¿Ya? Ahora, ¿todo va a estar muy tensionado por los Tauros? No, porque van a tener una ayudita cósmica.
Júpiter en Cáncer está haciendo un sextil. ¿Qué te ayuda? Bueno, siempre Júpiter te trae suerte. Y sobre todo si es armónico. O sea, si sientes que las cosas se complican, Júpiter siempre te va a tirar un salvavidas. Como les voy a decir a muchos signos, créeme, las cosas podrían haber sido peores si no estuviera Júpiter. Porque se puede hundir el barco y te está ahogando, pero de repente llega un salvavidas que te ayuda a que no te ahogue. Ese es Júpiter en esta alineación. Ya, te va a ayudar. Pero ¿qué te propone Júpiter? Te dice, en Cáncer, te dice, mira, en estas situaciones de tanto cambio, conecta con tu niña interna, tu niño interno, conecta con tu refugio, conecta con tus emociones más profundas, comparte con los demás, comparte en calor, familia, disfruta con otro, eso te va a ayudar mucho. Géminis, ¿cómo se vienen los últimos meses del 2025 para Sol, Luna y Ascendente? Miren, Géminis es uno de los signos que pueden recibir los cambios que se están viviendo de la mejor forma posible. Urano va a seguir en Géminis hasta el 8 de noviembre. Y a mí que este Urano en Géminis me gusta, porque Géminis es un signo mutable, cambiante, curioso, disperso, de aire, mental, desapegado, interactivo, ¿me entienden? Un signo asociado al juego. Por lo tanto, el es que esté Urano en Géminis hasta el 8 de noviembre te está dando un regalo. Un regalo que te va a volar la mente y tus creencias. Y te va a permitir que se te ocurran ideas, formas de pensar. Que realmente vas a decir, wow, ¿qué pasa con mi cabeza que está explotando en creatividad, genialidad y en la cantidad de ideas que le llegan? También, tú eres un signo social. Urano en Géminis te va a ayudar a sociabilizar más, a conocer un montón de gente nueva, interactuar con otros, y esos otros te van a entregar información muy potente, que también te va a volar la cabeza y tú le vas a transmitir la información. Entonces, Urano en Géminis me encanta. Y tengamos algo para todos los geminianos, pero ¿para quiénes se le exacerba esto de Urano en Géminis? Los que tengan planetas entre el grado 0 o 3 de Géminis o que hayan nacido entre el 21 y el 23 de mayo. A eso se le exacerba esta energía geminiana. ¿Qué te están pidiendo también? Mucho cambio. Suelta, deja ir. Si pasan cosas inesperadas que te cambian los planes, hay que dejar ir el pasado y hay que ir hacia lo nuevo. También Géminis, tengan algo claro, no solamente tienen a Urano ahí, sino que tienen a Plutón en Acuario. Y Plutón en Acuario puede obligar a transformaciones dolorosas a los geminianos. Se caen ciertas cosas en mi vida, que me duele un montón. Pero ¿cuál es la gracia de que esté Plutón en armónico? Porque Plutón es Plutón. Plutón sigue siendo algo asociado a la muerte y la transformación. Pero el hecho de que esté armónico significa que para ti, geminiana, esto que puede ser muy doloroso, si tú realmente haces un proceso de dejar de resistirte a la situación, puedes renacer mucho más fácil. Plutón tiene que ver con el proceso de ave fénix, que muere y renace. Plutón en Acuario armónico te dice, bueno, muérete, pero puedes renacer más rápido, te puedes recuperar más rápido. Inconscientemente le puedes poner menos resistencia a los cambios que se vienen. Ahora, ¿qué es importante que sepan? Porque hay algo que sí puede complicar a los geminianos y las geminianas, que es que Saturno y Neptuno van a regresar a Piscis. Especialmente a las geminianas y geminianos de los últimos grados, del 25 al 29, o que hayan nacido entre el 16 y el 20 de junio. Pero esto afecta a todos los geminianos, pero específicamente a eso. ¿Qué significa? Que es fundamental que aprendas la lección que Saturno en Piscis lleva pidiendo tantos años, 3 años. Que aprendas a evitar el silencio, chicas, chicos. Que aprendas a calmar tu mente, pero no como una obligación, sino te está diciendo, mira cuánto puedes descubrir de ti si paras, respiras, conectas con lo neptuniano, conectas con la vida, se calma en ti. No trates de buscar todas las respuestas. Es algo muy geminiano de querer, la ansiedad de querer tener respuestas. Dicen, no, la mayor respuesta te la va a dar el silencio. La mayor respuesta te la da la conexión con tu alma. Las palabras no tienen sentido algunas veces. Mucho silencio para ti, espacio de silencio en octubre, en noviembre, en diciembre. Trata de meterte a curso de meditación, trata de estar en la naturaleza, geminiana, geminiano, para que esta energía se integre y te ayude en la transformación. ¿Ya? Vamos con Cáncer. ¿Qué se viene para las personas con Sol, Luna y Ascendente en Cáncer? Bueno, buenas noticias. Cáncer es el signo más buena onda, que está recibiendo de mejor manera este final de 2025. ¿Ya? Primero que nada, porque está Júpiter en Cáncer.
Qué buena onda que esté Júpiter en Cáncer. Y también hay una buena noticia porque Júpiter, hasta principios de agosto, ha llevado un año Júpiter apretado por Saturno. Como que Júpiter a todas las personas les quiere dar buena onda, suerte, optimismo, pero Saturno está ahí como agarrando, restringiendo la energía. A partir de como el 7 de agosto, Saturno deja tranquilo a Júpiter. Entonces, ¿qué significa eso para ti, canceriano? Que la energía de la suerte, el optimismo, la confianza, la expansión te va a llegar así, sin límites. Vas a sentir que están pasando muchas cosas buenas en tu vida, oportunidades, van a llegar personas, vas a reconectar contigo, cuál es tu propósito de vida. Suerte. Incluso si tienes otros signos que están más complicados, este Júpiter te puede ayudar un montón. Un montón. También porque hay otra buena noticia para las personas con energía de Cáncer. Porque esta presión que están teniendo con Aries, porque está Saturno y Neptuno en Aries, que le está diciendo a los Cánceres, deja el nido, sal al mundo, vive tu vida. Sal de la seguridad, lánzate e inicia. Esta presión va a ir disminuyendo porque Saturno entra a principios de septiembre en Piscis, dejando Aries, y Neptuno entra, lo mismo en octubre. ¿Qué significa entonces? Que tú te vas a sentir aún más cómoda porque ya nadie me está obligando a salir del espacio de seguridad y puedo estar en mi zona de conexión emocional, puedo estar en mi espacio seguro, ¿me entienden? Entonces, es un periodo pisciano y pisciano, sobre todo también por esta energía de Piscis, de mucho... Conecta mucho con el arte, con la creatividad, con la sensibilidad. Ahora que parió la presión, trata de conectar con qué siente y qué te estaba pasando. Exprésalo a través del arte, a través de terapia, a través de la música, a través de la danza. Es un periodo de mucha inspiración creativa y artística. Baila con tu agua. No trates de bloquear tu agua. Trata de ver qué te quiere decir tu alma en este periodo. Porque eso que te vaya a decir tu alma, esa fertilidad creativa de conexión espiritual, va a ser muy importante después para el próximo año, cuando Saturno y Neptuno vuelvan a Aries y te vuelvan a empujar. O sea, eso va a ser muy, muy, muy importante. Leo. ¿Cómo se vienen los últimos 5 meses del año para personas con Sol, Luna ascendente en Leo? Bueno, Leo es uno de los signos fijos y uno de los signos que está recibiendo mayor tensión. Todas las personas que tengan energía de Leo. Les voy a decir específicamente cuáles son los grados o los días más complicados. Pero Leo es un signo que no tiene tregua, de cierta manera, porque al frente tiene Plutón en Acuario, obligándole a un proceso de muerte y transformación personal a lo leonino, de dejar ir muchas cosas en su vida, muchas cosas de su pasado. Plutón en Acuario le está pidiendo que confronten sus mayores miedos, el terror que tienen. Todos los Leo lo tienen esto activo, pero especialmente los que tengan planetas entre grado 0 y 3 de Leo. Y los que hayan nacido entre el 23 y el 25 de julio. Esos son los que están sintiendo este proceso de muerte y transformación con mayor potencia. Pero aquí está Plutón diciéndote, deja de controlar. O sea, el gran movimiento para Leo es deja el control. También, ¿qué tenemos? A Lilith en Escorpio, haciendo cuadratura energética con los planetas en Leo. Y desde noviembre, Urano en Tauro. Entonces, ¿cuáles son mis consejos para ti, leonina, leonino? Este proceso de transformación te está pidiendo que conectes con tu verdadera identidad, con tu verdadera autenticidad, con tu verdadero luz. Es como realmente, imagínate que tú tuvieras eres un sol brillante, pero estás cubierto de capas de piedra, de roca, de pintura, y yo siento que lo que te está pidiendo la vida es saca estas capas que no te permiten conectar con tu verdadera esencia. Estas capas pueden ser una necesidad muy grande de brillar y sentirte especial, que genera un orgullo muy grande. Te están mirando, mira tu orgullo. O sea, mira tu orgullo. Atrévete a admitir errores. Atrévete a pedir ayuda. Atrévete a mostrarte vulnerable. O sea, tu mayor luz brilla cuando eres más auténtico y no tienes que ser súper poderoso. ¿Me entiendes? O si eres una leonina, leonino que no brilla, que es vergonzosa, vergonzoso, que no se atreve a mostrarse, te están diciendo, atrévete a mostrarte. ¿Cuáles son tus traumas, tus heridas que hacen que te insegurices de ti misma? Te están pidiendo que parte de la capa también que tienen que limpiarte, leonina, leonino. Y eso es lo que está haciendo la vida energéticamente, y te va a doler probablemente, porque cuando te están sacando capas como que molesta, ¿ya? Es que te des cuenta que la necesidad de ser especial coarta tu luz. Esto
que se te está limpiando va a hacer que tu creatividad se dispare el próximo año. O sea, tu creatividad se va a disparar el próximo año. Pero para que se active la creatividad también dicen, suelta tu idea fija, eres signo fijo. Suelta el cómo deberían ser las cosas. Y también de cierta manera, como se viene todo lo colectivo en los próximos años, todo este proceso te está pidiendo que te permites colaborar con otras personas. Es que tú tienes tanto que entregar, Leo, el próximo año. Tanto, hay tanta luz en ti, eres tan especial. Se necesita tanto tu valentía, tu coraje, tu fuerza, tu capacidad de liderazgo, tu inspiración creativa se necesita en la Tierra. Por eso te están haciendo este proceso alquímico, ¿ya? Tu verdadero brillo se potencia cuando ayudas a brillar a otros, cuando colaboras. ¿A qué leonino se le viene bastante movimiento también de cambio? Los que estén entre grado 27 y el 30 de Leo, es decir, los últimos 3 grados de Leo y los últimos 3 días de Leo. Virgo, ¿cómo se viene la energía para Virgo los últimos meses del 2025? Y Virgo, ¿qué quieres que te diga? Yo lo leí, preparé esto y dije, Dios mío santo, Virgo es uno de los signos donde se le está pidiendo un salto de evolución muy grande. A ver, te lo voy a decir mirándote directo a los ojos. La vida te está pidiendo que des un salto evolutivo. Que dejes de vivir como has vivido hasta ahora. Este es uno de los signos más tensionados. Y esto tiene que ver con respecto a la crítica, la autocrítica, la dificultad que tengo para reconocer cosas en mí que no me gusta reconocer porque me siento culpable, el poner límite a los demás, el aprender a decir que no, el ordenarte, la disciplina, el entender que se tiene que confiar en la vida, que no todo puede estar controlado. Todos estos temas van a ser muy grandes porque lo que yo veo, por muchos motivos, a ver, les digo por qué. Primero, porque el nodo sur está en Virgo, entonces la energía de Virgo pierde fuerza. Segundo, porque tiene un eclipse solar en Virgo, el 21 de septiembre, o sea, casi yéndose de Virgo, pero igual es en Virgo. Porque Urano entra en Géminis, porque esta Saturno y Neptuno van a entrar en Piscis, o sea, hay un montón de cosas para decirte Virgo tensionado por todos lados. Entonces, caos, Virgo, probablemente lo que se te venga para ti es mucho caos. Y aquí 2 consejos para ti, Virgo. El arte de rendirte. El arte de rendirme a que las cosas deberían ser de cierta manera o yo debería hacer de esa manera buscando esta perfección obsesiva. Suelta el control. Y te están pidiendo este desamarreo, este movimiento de la realidad, Virgo, es para que te des cuenta que tú tienes un superpoder. Es que te están pidiendo que actives tu superpoder. Tú ordenas el caos. Tú tienes el poder de ordenar el caos. Entonces te van a traer mucho caos. Porque te están diciendo, tus protocolos antiguos no funcionan. La vida no es perfección. Buscar la perfección es utopía. Entonces vas a sentir que se te vienen muchas cosas que te desarman los planes, que se rompen. Y también hay todo un tema muy mental, Virgo, muy mental tuyo, que te dicen, no, que no tengo miedo a sentir. Y ese Saturno y ese Neptuno en Piscis, desde septiembre y octubre, es la prueba final. Lleva 3 años Saturno ahí, diciéndote, siente, Virgo, siente, Virguita, Virguito. Atrévete a ser vulnerable. Y no te victimices por eso. No busques culpable. Porque o Virgo juzga o se juzga a sí misma. No hay culpable, no hay víctima. Permítete sentir la vulnerabilidad. ¿Ya? ¿Cuáles Virgos son los que sienten con mayor fuerza esta energía? Probablemente de Saturno. Los que tengan en el grado 25, 26, 27, 28, 29. ¿Ya? Y que hayan nacido los últimos 5 días de Virgo. ¿Cómo se viene este final de año para las personas con energía de Libra? Alegría, Libra. ¿Por qué? Porque Saturno y Neptuno salen de Aries y también te van a dar un descanso. Vas a decir, ay, por fin se fue esta presión que he estado sintiendo estos últimos 3 meses. Libra, que me está obligando a tomar decisiones. Me está obligando a poner límites. Me está obligando a actuar, a decidirme, a ser más directo. Ojo, el 2026 va a estar muy activo esto. Pero los últimos meses del 2025, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, va a disminuir esa presión. Así que vas a sentir como que te están quitando un pesito de encima. ¿Ya? Pero hay otras cosas que están pasando. Plutón está en Acuario, Urano está en Géminis.
Los Libra son los que reciben esta energía de cambio como un triángulo, la reciben, pero la reciben de manera armónica. ¿Qué te estoy tratando de decir? Especialmente si tú eres de Libra de los primeros 3 grados. Aquí es donde sí, los primeros 3 grados y los primeros 3 días de Libra. La vida te está pidiendo también que cambies y que sueltes y que dejes ir, que te reinventes y todo eso. Pero como es tan armónico, tú realmente puede doler. Pueden pasar cosas que te cambian los planes. Te puedes sentir muy sola, muy solo. Pero va a haber una capacidad, una resiliencia y una capacidad de recuperación bastante grande. Un poco como lo hablé con Géminis. El ave fénix puede renacer mucho más rápido. Y esta energía de Plutón en Acuario y no en Géminis también te va a ayudar a hacer cambio. Te va a ayudar a empezar a actuar de una manera diferente y te va a permitir conocer gente nueva. Y a ti te encanta conocer gente. Tú eres súper social, ¿ya? Y entonces te va a dar también una inteligencia, y yo creo que esto es muy importante para entender lo que está realmente pasando en el mundo y en tu vida con una mayor objetividad ante las situaciones. Y ante esa mayor objetividad te va a dar la confianza y la convicción para tomar decisiones, que a ti te cuesta tomar decisiones porque no te quieres equivocar, ¿ya? También, ojo, la salida de Saturno y Neptuno va a reducir esta tensión que has tenido en tus vínculos, ¿ya? Pero la pregunta estos meses no es que simplemente te quedes ahí, sino que digas, ¿qué es lo que yo busco en mis decisiones? ¿Qué es lo que estoy buscando cuando tomo una decisión? O sea, te están pidiendo que aprendas a conectar. Ahora que baja la presión, haz el proceso de aprender a conectar con tu cuerpo y aprender a reconocer cuándo tu cuerpo quiere algo, no tu mente. Libra, tu mente no puede tomar buenas decisiones porque se equivoca. Es tu cuerpo el que te tiene que decir. Y eso deberías entrenar eso. Y también replantéate qué buscas en los vínculos. ¿Qué quieres realmente en los vínculos? ¿Ya? Tengan claro también que los planetas en Libra van a estar tocados por un gran cometa en septiembre, octubre, noviembre. ¿Ya? ¿Qué significa? Que este gran cometa también Libra te va a dar mucho dinamismo para actuar. No desde la presión, sino te va a dar un dinamismo para actuar. Y te va a ir que sueltes el miedo para el miedo a desagradar a otros. Ojo, personas que tengan planetas en Libra entre el grado 22 y el 27 de Libra, o que hayan nacido entre el 15 y 20 de octubre, tienen Quirón en oposición. Entonces también hay algo con el dolor que es importante que explores y que busques. Esto no es que yo quiera desearte esto, es que está Quirón ahí, haciéndote oposición desde Aries. Entre el grado 22 y 27 y entre el día 15 y el 20 de octubre. Entonces, no huyas del dolor. El dolor te tiene que enseñar algo. Busca ayuda terapéutica, explora. Te puede sanar enormemente. Escorpio. ¿Cómo se vienen los últimos meses del año para las escorpionanas y escorpionanos? Ya sea el sol, luna ascendente. Intenso. Escorpio me va a decir, intenso nuevamente, sí, porque te encanta la intensidad escorpionana, escorpionano. Pero aquí lo que estamos viendo es que está entrando el volcán en erupción. Yo te diría, escorpionano, escorpionano, el volcán está entrando en erupción. Y el volcán que está entrando en erupción realmente eres tú, con tu resistencia al dolor, con tu resistencia a que no pasen las cosas que tú no quieres que pasen, con tu resistencia a sentir terror, con tu resistencia a sentir impotencia, con tu resistencia a mirar tus traumas, con tu resistencia. Y la vida te va a intensificar todo eso porque te están pidiendo que confrontes partes tuyas muy profundas, muy profundas, muy profundas. Lilith sigue en Escorpio hasta más o menos el 20 de diciembre. Así que, ojo. Plutón está en Acuario, haciéndote la cuadratura. Esto va a ser, lo vi en todos los escorpionanos, pero especialmente los que nacieron entre el 23 y 25 de octubre o que tengan planetas entre grado 0 y 3 de Escorpio. También Urano va a retroceder a Tauro y también le va a estar haciendo la oposición astrológica. Y además van a haber muchos planetas en Escorpio. Septiembre, octubre y noviembre van a entrar planetas en Escorpio, planetas personales. Entonces, lo que te quiero tratar de decir es que wow, va a haber mucha energía de transformación. Entonces, consejo número 1 para ti, escorpionana, escorpionano: suelta el control. Es hora que dejes ir lo que más estás apegado y que enfrentes tus mayores miedos. Es imposible resistirte. La presión energética de todos los factores astrológicos te van a poner ahí en una posición de no se puede zafar. ¿Ya? La transformación ya no es opcional.
Lo que queda como opcional asociado a tu libre albedrío es tu capacidad de aceptar lo que está ocurriendo. Cuando ocurre un proceso así escorpionano, te vas a morir y te vas a transformar. Pero existen dos formas de renacer. Una es la resistencia. O sea, me resistí y la vida me mató y ahora tengo mucho más rencor, tengo mucho más odio, tengo mucho más miedo. Entonces la persona que se va a renacer a finales de año va a ser una persona mucho más controladora y rencorosa y que no fluye. O me voy a morir y voy a renacer como alguien que realmente entendió, esto es súper importante, esto grábatelo. La vida está a tu favor. Lo que te están pidiendo que te sueltes es algo que te está matando. Es una adicción al drama, es una adicción al sufrimiento, es una memoria de dolor. Te están diciendo suelta. Confía que todos estos cambios son para tu bien. Entonces, si te mueres y sueltas, vas a renacer como una persona mucho más liviana. Depende de ti si te transformas en una mejor versión o una peor versión. ¿Ya? También este Urano en Tauro, que también ha estado 7 años, y también es la prueba final para ti, te está pidiendo dos cosas. Sé más autónoma, más autónomo. Autónomo no es que me quedo solo, sino que realmente me doy cuenta que puedo sostenerme a nivel emocional, a nivel material, sin depender de otras personas. Eso no significa que no compartas. No, pero te dicen más autonomía para calmarte a nivel emocional. Y te está pidiendo también Urano en Tauro una nueva conciencia. Esto ya te lo pidió hace años, pero este es el último prueba. Aprende a descubrir que la calma está en ti si sueltas el drama. Un volcán siempre en erupción nunca tiene paz. O sea, aprende a respirar. Hay muchas técnicas de respiración. Aprende a ir al silencio. Aprende a ver por qué tienes miedo a la calma. Porque lo único que anhelas es calma y paz, pero le tienes miedo. Aprende a escuchar tu cuerpo. Buena noticia. Júpiter está en Cáncer y te va a ayudar un montón. Porque te va a dar como estrellita de Mario, ¿me entienden? Te va a dar suerte y protección. Podría ser mucho más complejo, pero Júpiter te va a estar ayudando un montón. Te va a dar también una sensibilidad especial para conectar con tu parte interna, tu parte vulnerable, una energía de protección, seguridad, nutrición, especialmente si te atreves a mirar lo que te da miedo. ¿Ya? Te va a dar una sensación de refugio. Sagitario. ¿Cómo se viene el final de año para Sagitario? A ver, lo principal para Sagitario es entender que está Urano en Géminis hasta el 8 de noviembre. Por lo tanto, Sagitario y las personas que tengan planetas en Sagitario van a vivir muchos cambios inesperados. ¿Es realmente Sagitario le gusta avanzar hacia lo nuevo? Bueno, te van a mandar a lo nuevo, te van a mandar a lo diferente. Pero lo interesante es que no es lo que tú crees que es nuevo, ni es lo que tú crees que es diferente, sino que es algo que te vuele la mente y tus sistemas de creencias y realmente te lleve hacia algo que nunca pensaste. O sea, déjate sorprender por la vida. Si vas a hacer un cambio, pero es un cambio que tú tienes muy bajo control de cómo te gustaría que fueran las cosas, Urano te lo va a desordenar, porque van a haber cambios inesperados. La vida te pide mucho desapego, sagitariana, y que te atrevas a vivir algo nuevo. Esto para todos los sagis, pero especialmente para los sagis que estén entre grados 0 y 3 de Sagitario, planetas ahí, o que hayan nacido entre el 23 y el 25 de noviembre. Es tiempo de activar tu energía social en todos estos meses. Realmente salir si eres muy ermitaño, no, aprender a compartir con otros, aprender a escuchar a otras personas, hacer un esfuerzo para tratar de comunicar. También, sobre todo con personas que piensan diferente, es muy importante. Y también yo te invitaría que te atrevas a estudiar o aprender algo que te vuele la cabeza, que sea diferente a lo que estás acostumbrado a estudiar y aprender. O, si no quieres aprenderlo desde los libros o algo así, vive una experiencia que sea completamente nueva, que te saque de tu zona de confort, que te saque de tus dogmas y tu sistema de creencia. Esto es súper importante para los sagis. Ahora, también, ¿qué pasa? Que Saturno retrograda y entra en Piscis. Esto especialmente para los sagitarios de grado 25 al 29 o que hayan nacido entre el 17 y el 21 de diciembre. Esto es para todos, pero para esta gente especialmente hay una prueba de madurez. Si te sientes que la vida te está poniendo a prueba, sagitariano, con límites, con situaciones un poco más complejas, donde la vida te dice madura, resuelve, mi consejo para ti es no huyas, no te escapes, Sagitario. Eres experta para escapar.
Para huir, para tomarte unas vacaciones, para salir corriendo, para sonreír, para tener ansiedad, para irte de fiesta. No huyas. Quédate y atraviesa el proceso. Esto es el último, lleva 3 años Saturno en Piscis. Esta es la última fase de este aprendizaje que te está diciendo algo que a Sagitario no entiende mucho. A Sagitario le gusta mucho más el dogma, la creencia, el fuego artificial espiritual. Y Saturno en Piscis te está diciendo, la espiritualidad más importante está en el silencio. Está en la conexión con tu alma. Está en lo que se siente. No en darle una explicación a lo que estoy sintiendo o por qué lo viví. Para los Sagi, sobre todo a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, silencio, también mediten mucho, igual que los geminianos y las geminianas. Tengan momentos de retiro, de conexión espiritual, tiempo de sentir tu vulnerabilidad. Y si la vida te está pidiendo algo que aprendas, apréndelo, aterrízate en la tierra, ánclate. ¿Ya? Así que eso. Y a final de año entra Lilith en Sagitario, pero son los últimos 10 días, así que eso lo hablamos mejor en diciembre. ¡Capricornio! ¿Cómo se viene la energía para Capricornio? Sol, luna ascendente. Este final de año, desde agosto en adelante. Bueno, Capri, buena noticia también para ti. 2 buenas noticias. Primero, Júpiter está en Cáncer ayudándote, y te lo voy a explicar. Pero segunda noticia, la presión ariana también va a ir disminuyendo, porque Saturno sale de Aries a principios de septiembre y sale de Neptuno de Aries en octubre. Es decir, también Capri, ¿qué te ha estado haciendo esto a ti, Capricorniana, Capricorniano? Te ha estado diciendo, deja de trabajar tanto, deja de tener tantos deberes, deja de tener tantas responsabilidades y aprende a escuchar qué es lo que quieres para ti. O sea, esta energía ariana te está diciendo, date los permisos que normalmente nunca te das. No te muevas tanto del deber y la responsabilidad, sino que muévete desde lo que tú quieres, Capricorniana. ¿Ya? Pero no es fácil para Capri, porque Capri tiene miedo a equivocarse, tiene miedo a fallar, es rígido. Entonces ha sentido mucha presión esta energía capricorniana. Bueno, esa presión va a disminuir. Así que vas a sentir tranquilidad. Mi consejo, porque esto el próximo año se vuelve a activar, es que realmente, y Júpiter en Cáncer te ayuda, y Saturno en Piscis también te ayuda. Capri, lo que te voy a decir es un consejo que tampoco te va a gustar, pero un muy buen consejo. Hazte terapia. O aprende a conectar con tu agua y tu sensibilidad. Bajo esa rigidez, ese deber ser, esa estructura, hay una persona vulnerable y sensible. Date estos últimos meses del año para conectar con esa sensibilidad y esa vulnerabilidad y lo que realmente necesitas, y hacer un proceso de conexión muy grande con tu niña interna, tu niño interno. Entre más puedas conectar con las partes blandas dentro de ti, más se va a ir relajando esa armadura, esa rigidez. Y más vas a ir viendo que tu miedo, tu sensación de soledad, de no ser perfecta, esa exigencia va a ir disminuyendo. Es mi consejo para ti. Júpiter en Cáncer te va a ayudar un montón. Te va a ayudar a sentir más, pero no de una manera incómoda. Te va a permitir conectar mucho más con tus puntos emocionales, con tus necesidades. Júpiter en Cáncer también te va a traer mucha suerte. Y te va a dar permiso. Te va a decir, ya, dale, hazlo. O sea, Júpiter en Cáncer te va a decir este final de año, dale, sí, hazlo. También Júpiter en Cáncer te está diciendo no solamente más espacio para tu mundo interno, sino que familia, casita, vínculos cercanos, ¿ya? Entonces, hagan ese proceso de explorarse, Capri. Y una pregunta, ¿te estás cuidando? ¿Estás dejando que los demás te cuiden? Júpiter en Cáncer también, ¿qué te dice, Capri? Pide ayuda. Aprende a pedir ayuda. Vámonos, Acuario. ¿Cómo se viene fin de año para acuarianas, acuarianos? De locos. Acuarianos. Está todo muy activo también. Porque está todo muy activo desde Escorpio por Lilith, desde Tauro porque está Urano y porque está Plutón en Acuario. Entonces va a ser un signo, el signo del cambio está siendo bombardeado por cambio. Entonces, ¿cómo yo gestiono toda esta inestabilidad? Es otro de los signos que este final de año te están pidiendo que hagas un proceso profundo de reinvención, de transformación de quién eres.
¿ya? Date cuenta que estás cambiando, con Plutón en Acuario, estás en un proceso alquímico de transformación que va a durar 20 años. Sí, 20 años. No vas a parar de transformarte y transformarte y transformarte. Pero lo importante en este comienzo, esta energía acuariana, es que realmente te des cuenta y aceptes que estás cambiando desde lo más profundo de ti. Esta es una transformación que te está pidiendo que mires tus miedos más profundos. Plutón te está obligando a mirar hacia adentro, y a ti, Acuario, no te gusta eso porque te gusta huir al futuro, a tu mente. Entonces aquí hay un camino que te quiero tratar de plantear, que en todo caso ese Saturno en Piscis también te está pidiendo que lo hagas. Es un camino de ir hacia adentro, silenciar, conectar con tu agua y tu sensibilidad, mirar tu propia humanidad, mirar tus miedos, no creerte superior, no creer que no tienes estas partes, no, mirar. Porque esto te va a ayudar a que el cambio sea mucho más fácil. Porque un proceso de estos meses, mira tu relato acuariano. Mi relato, soy libre, o yo no necesito vínculo, o soy más evolucionado, o no puedo ser igual que las otras personas. Plutón en Acuario te está pidiendo que tu yo más esencial surja. Y lo que te puede costar entender, acuariano, que por más que tú te creas súper libre, estás súper condicionada por la sociedad y por tus propios sistemas de creencia. Otro proceso muy importante, acuariana, sobre todo por Lilith en Escorpio y Plutón en Acuario, es tu sombra. Tu sombra. Es tiempo de ver realmente lo primitiva y primitivo que eres, porque todos lo somos. No caigas en proyección tanto, no caigas en victimizarte, sino que veas las partes dentro de ti que tienen miedo. De cierta manera te lo quiero decir, claro, porque yo tengo mucha energía acuario, así que te entiendo. Hay relatos mentales con los cuales justificamos lo que realmente pasa, pero en realidad lo que te está diciendo toda esta energía es que hay motivos que son de fondo que no quieres ver. Entonces, un proceso de exploración en el inconsciente para mirar lo que te incomoda y las partes de ti que te niegas a aceptar que yo tengo eso dentro de mí es clave. Ojo, Urano en Géminis te va a estar acompañando hasta el 8 de noviembre, ayudándote a cambiar, a conocer gente, a descubrir cosas nuevas, etc. Pero cuando entre Urano en Tauro, el 8 de noviembre, es también la última fase para ti. Y es los últimos meses donde la vida te está pidiendo, cambiaste tu conexión con tu cuerpo. O sea, cuerpo, presencia, sensualidad, placer, naturaleza. Urano en Tauro te está pidiendo también que sanes tu miedo a no tener base, a no tener raíz. Y para hacer eso hay que sentir esa falta de raíz. ¿Ya? Así que... Y también está todo puesto Urano en Tauro, perdón, Urano en Géminis hasta el 8 de noviembre para que sigas conociendo mucha gente. En agosto, septiembre, octubre, sociabilizar total. Conocen mucha gente acuariana. Y vamos por el último signo, Piscis. Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Se viene tu prueba final. Pisciana, Saturno ha estado 3 años en tu signo. Ahora salió unos meses, pero ahora vuelve. Es tu prueba final. ¿Y qué pasa en las pruebas finales saturninas? Puede venir un gran regalo. O sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero del próximo año son la prueba final que realmente te puede ayudar a que tome forma algo en tu vida. Algo mucho más alineado en coherencia con tus necesidades piscianas, que es espiritualidad, amor, sensibilidad, magia. O sea, ese lado pisciano tuyo puede tomar forma en tu mundo y en ti. Y esa es la gran prueba pisciana que te ha dado la vida estos últimos años. Que te des cuenta cómo quizás has rechazado tu lado pisci. Tu lado sensible, vulnerable, mágico, creativo. Lo has rechazado porque quieres ser lógica, racional, fuerte, potente. Porque te molesta sentir tanto. Entonces, ¿cómo se ancla algo si lo rechazas? O por el otro lado, si estás demasiado pisciana pero disociada de la tierra. Sí, soy pisciano porque estoy todo el tiempo volado en la mente, en la fantasía, victimizándome ante la vida, queriendo huir de la tierra, buscando una salvadora, un salvador. No. El aprendizaje de estos últimos meses, que la última prueba es cómo haces que tu espiritualidad
tome forma. Entonces, la pregunta, yo te haría a ti un proceso de recapitulación. Te preguntaría, ¿qué has aprendido de ti y de tu espiritualidad y tu sensibilidad y tu tendencia a huir o victimizarte en los últimos 2 años? Si realmente haces este proceso de ir hacia tu vulnerabilidad, hacia tu miedo al mundo, hacia conectar con lo incómodo, si tú realmente lo haces, porque Saturno en Piscis te pide que lo hagas, puedes manifestar algo hermoso de verdad, pisciana, pisciano. Acuérdate que está el nodo norte en Piscis, entonces más encima la vida te está pidiendo que te conectes con la vibración más alta de lo pisciano. La realidad te está apretando, por eso si la realidad te pone a prueba, te está diciendo, a ver, ¿cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo fluir? ¿Cómo pisciana, cómo me pongo a disposición de lo sagrado para que la vida me lleve a donde me tenga que llevar? Saturno en Piscis te está pidiendo realmente si hay una práctica espiritual en tu vida, de meditación, de danza, de yoga, de lo que sea, ¿ya? E insisto que va muy por un proceso de abrazar la vulnerabilidad. Va a haber un eclipse lunar en Piscis, el 7 de septiembre, grado 15. La vida pisciano te va a pedir que sueltes algo en septiembre, el 7 de septiembre. Pero también la buena noticia es que Júpiter va a estar haciéndote un trígono desde Cáncer. Por lo tanto, puede ser que todas estas pruebas, este aprendizaje final, que me están pidiendo una maduración espiritual enorme, pero Júpiter te va a ayudar. Te va a dar suerte, te va a dar confianza, te va a dar optimismo, te va a tirar el salvavidas un montón de veces. Te va a ayudar un montón. Entonces tú confía que realmente lo peor que puede ser es victimizarte, huir de la realidad o no querer sentir. Si sientes mucho, respiraciones, técnicas espirituales, rebirthing, lo que sea que tengas que hacer, pero realmente hazte cargo de tu sensibilidad y de tus miedos. Todo puede brillar si lo haces. Así que de esta manera, mi gente querida, he terminado el análisis por signos para estos últimos meses del 2025. Espero que les haya servido mucho. Ya les dije, deja un comentario, deja un like también, compártelo con gente. Espero que te sirva mucho y nos vemos en un siguiente video donde te voy a explicar ya los tránsitos de los últimos 4 meses del año. No por signos, sino los tránsitos a nivel global. Y también si te quedaste hasta el final, coméntamelo, que me encanta ver que se quedaron hasta el final y yo digo, ay, qué bueno. Ya mi gente, un besito grande, los quiero mucho, espero que les haya servido, que estén muy bien y comenten. Chao, chao.